Sí. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta tarde de lunes 18 de abril. Y estamos para presentar la tercera mesa, ya, que lleva por título El aporte de la educación no formal de la primera infancia. Esto en el marco de las 14ª jornadas de historia de la educación en Chile y América. Comentarles que estas jornadas han sido organizadas por el Centro de Educación y Cultura Americana, SECA, y cuenta con el apoyo de diferentes instituciones de educación superior, tales como la Escuela de Educación de la Universidad de O'Higgins, Educación de Párvulos de la Universidad de Biobío, Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha, Sociedad Chilena de Historia de la Educación, Sociedad Peruana de Historia de Educación, Educación de Párvulos de la Universidad de La Serena, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Academia de Humanismo Cristiano, el Departamento de Educación de Párvulos de la Universidad de Atacama, Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bellos, Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Licenciatura en Historia de la Universidad de Concepción, Educación de Párvulos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Departamento de Educación de la Universidad de los Lagos de Chiloé y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Entonces vamos a dar inicio con nuestra primera exposición, que va a estar a cargo de la señora Marcela Gallardo Molina. Ella es educadora de párvulos de la Universidad Austral de Chile, magíster en educación y formación universitaria. Es candidata a doctora en educación de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Desde hace 8 años ha ocupado diferentes cargos públicos como encargada de la Agencia de Calidad de Educación en la región de Los Ríos. Ha sido jefa de la macrozona sur de la Agencia de Calidad de la Educación de la región de Los Ríos y Los Lagos. También se ha desempeñado como académica en pregrado y posgrado, y actualmente es directora regional de Fundación Integra Región de los Lagos. Muy bienvenida, Marcela. Adelante, por favor. Muchas gracias, Olga, muchas gracias, colegas, muchas gracias a todos, bienvenidos. Agradecida como institución de poder tener este instante tan relevante para poder visualizar lo que es la educación parvularia y especialmente la educación parvularia en los contextos rurales, que es una temática muy importante en las cuales tenemos que aportar cada uno desde su arista, es cierto, pero obviamente con un foco común que es poder asegurar una educación de calidad a todos nuestros niños y niñas sin importar en dónde estén. Así que voy a compartir ahora una presentación con ustedes que tiene como foco, y ustedes me dicen si efectivamente lo están visualizando. Sí, se ve bien. Bien, Sí, solo hay que poner ahí, eso, estupendo. ¿sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, para optimizar los tiempos, porque sabemos que tenemos 15 minutos, bueno, nosotros como Fundación Integra queremos presentar hoy día nuestro trabajo que realizamos a nivel país y también a nivel regional. Y esta exposición tiene ese propósito, de poder socializar con ustedes cómo vamos avanzando en poder responsabilizarnos de una educación en el nivel inicial, bajo un contexto de ruralidad y que debemos de hacernos cargo. Bajo ese escenario, contarles nosotros como Fundación Integra, somos más de 1.249 jardines a nivel nacional, atendemos a más de 90.000 niños y niñas a lo largo de nuestro país, y somos un equipo que lo conformamos más de 25.000 personas, principalmente mujeres.
y que todos nos une un propósito, el poder teniendo la convicción de que nuestros niños y niñas son el futuro de nuestro país, el futuro de una sociedad. Nuestro trabajo se enfoca en poder asegurar que estos niños tengan una educación parvularia de calidad, utilizando el juego como una estrategia metodológica, ¿cierto? En donde vamos aportando y vamos nutriendo su ser integral y que a través de diferentes, del proyecto educativo, también de la política de calidad educativa de nuestra institución, vamos aportando a que este niño y niña pueda ir desarrollándose integralmente y cumpliendo sus sueños. Este desarrollo que busca nuestra fundación en los niños y niñas es un desarrollo pleno, en donde el juego es un centro, pero además buscamos que este niño y niña sea protagonista de sus propios aprendizajes, tenga un aprendizaje significativo y a la vez contextualizado. Por eso es tan importante el poder tener una visión, primero, de cómo nosotros como región de los lagos, ¿cierto? Abordamos y entregamos cobertura en el nivel de educación parvularia. Según los datos del Ministerio de Educación en el 2021, en la región de los lagos tenemos una población de aproximadamente 63.435 niños y niñas en la región. Y de ellos 38.776 están matriculados en algún establecimiento de educación parvularia, en lo cual, ¿cierto?, la cobertura equivale a un 61% aproximadamente. De estos 780 establecimientos que brindan el nivel de educación parvularia, 110 son de nuestra Fundación Integra. Y es importante mencionarlo porque a nivel regional tenemos un 33% de ruralidad en estos establecimientos que brindan atención en el nivel de educación de párvulos. Y cuando nosotros avanzamos a la realidad específica de Fundación Integra, nosotros tenemos dos grandes grupos, podríamos llamar de atención o de modalidades. Las modalidades convencionales, ¿cierto? En los cuales tenemos 98 jardines infantiles y salas cuna dispuestos a lo largo de nuestra región, pero también tenemos 12 modalidades no convencionales. Y estas modalidades no convencionales se focalizan en dos grupos, en dos subgrupos: jardín sobre ruedas y jardín entre islas, ¿ya? Nosotros en la región atendemos a más de 6.700 niños y niñas en estos 98 jardines convencionales y 12 jardines de modalidades no convencionales, y en donde el 31% de ellos están en un contexto de ruralidad. Y cuando nosotros hablamos de ruralidad, tenemos que también entender que obviamente la vida, el quehacer, los focos en una zona urbana y en una zona rural son distintas. Y por eso es que es tan necesario que nosotros también contextualicemos y podamos generar proyectos educativos según las necesidades y características del contexto en donde está este niño y niña, y donde estén también las necesidades. Y bajo esa línea, nuestras modalidades parten desde una visión, ¿cierto?, de poder entregar una educación parvularia desde los 2 a los 6 años de edad, no incluye a casa la cuna en estas modalidades no convencionales, y de poder entregar esta oportunidad, que es un derecho, el derecho a la educación y también tener el derecho a tener acceso al nivel de educación parvularia, pero con un foco muy importante, que es incorporando a las familias, y también haciendo, ¿cierto?, y haciendo partícipe al entorno y a la comunidad en este proceso, ¿cierto?, de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas. Bajo esa línea, nuestras familias son el primer eje, el primer colaborador, porque también ellos son los que llevan, ¿cierto?, a nuestros niños y nuestras niñas a los lugares en donde nosotros estamos entregando la atención en estas dos modalidades.
por distintas vías, como ven ustedes, terrestre, ¿cierto? A caballo, en lancha, a depender del contexto, pero son también quienes nos acompañan en toda la jornada de trabajo. Por ende, las familias, ya sea padre, madre o el adulto responsable del niño y la niña, juegan un papel, pero importantísimo y central, en esta labor educativa que también nosotros entregamos, ¿ya? Muchas veces estos niños, eh, bueno, han tenido una historia también familiar de ruralidad, ¿ya? Y cuando los niños no tienen acceso a estos programas no convencionales, son niños que inmediatamente entran al sistema escolar sin tener la oportunidad de adquirir, ¿cierto? Esas habilidades, esas capacidades, conocimientos y aprendizajes que son decidores para un niño en la etapa de educación parvularia. Por eso que es tan importante poder promover estos proyectos educativos, estas modalidades, para poder desde muy temprana edad desarrollar estas interacciones educativas que van a marcar una brecha muy importante en el futuro entre un niño que asiste al nivel de educación parvularia y a un niño que a lo mejor no tuvo la oportunidad de poder ir. Los focos de nuestras modalidades tienden más que nada a poder entregar un proyecto curricular pertinente, contextualizado a la realidad local. Por ende, aquí también el trabajo pedagógico que realiza desde los equipos educativos de estas modalidades y también desde la coordinación y el departamento educativo son muy importantes, donde la relación y la comunicación con las familias es un eje primordial que no solamente, ¿cierto?, vincula a estas familias a la modalidad o al programa educativo, sino que también desarrolla lazos y afiata la relación con el niño y la niña, desde mejorar el conocimiento, el conocer mejor a su hijo, el de poder identificar también y conocer en base a estas instancias de trabajo la importancia que tiene la educación y cómo también él se va dando cuenta del desarrollo del niño y cómo va evolucionando de entre una clase a otra, ¿cierto? Y cómo se va relacionando principalmente con sus demás pares. Y obviamente también sensibilizar, obviamente, las necesidades que tienen los niños y niñas como sujeto de derecho. Nosotros trabajamos la modalidad no convencional del jardín sobre rueda, que ustedes ven ahí en el fondo la camioneta, con móviles que son itinerantes, que van cargados de material educativo, pero también de muchos sueños y también de muchas ganas de poder aportar y de poder entregar lo mejor a estos niños y niñas. Está compuesto por un equipo educativo, con una educadora de párvulos, un animador conductor y obviamente también desde el soporte y el apoyo técnico de una supervisora técnica y del equipo educativo, es cierto, que aquí lo lidera también Tatiana Zócar y Marcia García desde el área de calidad. Se realizan intervenciones pedagógicas de 4 horas aproximadamente, en donde este equipo educativo organiza en función al espacio y el tiempo todos los recursos educativos y también la organización y el involucramiento de la familia a estas actividades, porque ellos no son espectadores, ellos cumplen un rol muy activo en las interacciones que se van desarrollando. Como ven ustedes ahí en la fotografía, los padres, las madres, el adulto responsable son parte de este proceso, se motiva y se interactúa con ellos para poder iniciar estas interacciones. El ambiente educativo, como lo prima también nuestra fundación, el juego es un elemento central, ocupamos el espacio, el entorno como un elemento esencial para el aprendizaje. Como ven ustedes también realizando un trabajo muy de la mano con la familia, pero también con el entorno, y siendo muy respetuosos también del entorno geográfico, cultural, en donde están insertos los distintos programas. Aquí estamos mostrándole una fotografía con parte de nuestro equipo educativo en Isla Puluqui, también en Calbuco, que es donde también tenemos modalidades no convencionales. Y
Y también comentarles un poco la evolución. Nosotros en 2018 teníamos 13 modalidades no convencionales, en donde en ese tiempo había una modalidad que se llamaba jardín hospitalario, y que después luego, ¿cierto?, se cerró. Y desde ahí nosotros hemos ido ampliando y haciendo también modificaciones de algunos otros centros, pero también fíjense cómo ha evolucionado la matrícula en sí, la atención. Hemos siempre ido de menos a más, y eso es muy importante porque hemos visto y se ha expresado la valoración que tiene la comunidad por hacer partícipe de estas modalidades no convencionales que tiene Fundación Integra. Hoy día estamos en Nancud, Calbuco, Los Muermos, Maullín, Puerto Montt, Chonchi, Puerto Octay, Purranque, Kenchi, atendiendo hasta el momento más de 168 niños, y ahí vamos subiendo también en las listas de inscritos. Este año tenemos 3 localidades nuevas, que es Chepu en Ancud, Crucero Nuevo en Purranque, también Quenuir en la isla de Maullín. Y ahí también vemos algunas de las últimas fotografías de nuestros niños en actividades pedagógicas, en metodologías del rincón de juego, y también en métodos también que se trabaja cada uno dependiendo de las modalidades y de los equipos de trabajo. Jardín entre islas es la otra modalidad. Esta es una modalidad que se crea en la región de los lagos, que es reconocida por la Subsecretaría de Educación Parvularia. Se parte como un pilotaje el 2019 y que está enfocado a llegar a niños y niñas que están en las islas del archipiélago de Chiloé y que no tienen acceso a nivel de educación parvularia, y que se comienza, ¿cierto?, por un levantamiento de información que hicimos desde oficinas regionales, y en donde nos dimos cuenta de los porcentajes muy bajos de cobertura en el nivel de educación parvularia, principalmente en las islas de Chiloé, y enfocado principalmente en islas pequeñas, ¿ya? Dentro de las 41 islas, ¿cierto? Y hicimos un levantamiento de información en 25 islas y pudimos también darnos cuenta de cómo el porcentaje era muy, muy bajo de atención. Este porcentaje bajaba ya un 27% en la isla de Chiloé, y si uno, ¿cierto?, va a la realidad específica de estas 25 islas, baja considerablemente. Por lo cual, nosotros levantamos un proyecto el cual fue aprobado, lo focalizamos en 3 lugares para poder priorizar, y llegamos primeramente al sector en donde hoy día todavía seguimos trabajando, y también tenemos la necesidad y el requerimiento de otros municipios y alcaldes de otras comunas de Chiloé de poder llegar con esta modalidad a otras locaciones. Y esto involucró un trabajo muy, muy arduo por muchos meses con las autoridades comunales, regionales, y también, fíjense, nos costó mucho levantar la información, de ver cuántos niños y niñas habían en cada una de las islas. Y por eso tuvimos que hacer visitas casi, bueno, a las 25 localidades en donde también queríamos conocer si efectivamente se requería este apoyo. Así que ahí les comparto unas fotografías hoy día del trabajo que nosotros realizamos, en donde nuestros niños están llegando hoy día no solamente a zonas rurales con el jardín sobre ruedas, sino que nace la necesidad de poder tener estas modalidades del jardín sobre isla, donde están y ven ustedes a nuestros niños felices, interactuando con su familia, interactuando con sus pares, con sus madres, conociendo muchos materiales didácticos que para ellos también eran desconocidos, en donde también interactuamos e invitamos a las familias a hacerse parte de este proceso a través del juego. Y que, independiente de estos 2 años que han sido muy complejos en ámbito sanitario, nosotros seguimos y continuamos en trabajo con ellos, y eso también la comunidad ha sido muy agradecida. Y aquí también nuestros niños ya sus licenciados, porque ya tenemos egresados en lancha, en tierra, en la forma y en el lugar más apropiado, pero lo importante es poder llegar a todas estas islas en donde ellos nos están esperando, y hay muchos niños más que están esperando que nosotros como fundación y como sociedad, como sistema educativo, podamos llegar.
Dentro de esa proyección y los desafíos que tenemos también como Fundación Integra es llegar a otros lugares, como en que principalmente hoy día tenemos un requerimiento muy fuerte desde la comuna de Quillón, y ahí pretendemos llegar a Isla Cailín, a Isla Laitec, a Isla Tranqui también de Keilen, que también es un municipio que nos está solicitando, y esperamos obviamente seguir eh, compartiendo y llegando a los distintos lugares con este propósito de brindar una educación de calidad a todos nuestros niños y niñas, sin importar en dónde estén. Creo que ese es un compromiso de todos, respetando sus características, sus entornos, sus contextos, haciendo partícipe también a las familias en esta labor educativa, lo cual a nosotros como fundación nos tiene muy orgullosos y muy contentos porque también contamos con un equipo humano, técnico, comprometido con esta labor en la cual estoy muy orgullosa de liderar. Creo que estuve bien con los tiempos, señora Olga. Estupendo, pero preciso. Así es que muy gentil, se agradece la precisión y la solidaridad para con los demás expositores. Que muy gentil, estimada Marcela, que estás aquí acompañándonos en esta tarde. Hay algunas preguntas en el chat para que tú, si gusta, las vayas revisando y para cuando finalicemos todas las presentaciones, demos paso a dar respuesta a ellas, ¿vale? Muchas gracias. Y tenemos algunos saludos desde la Escuela Clara Vialorrego, desde Caimanes, Cuarta Región. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos acompañan esta tarde. Estamos aquí en la tercera mesa de el aporte de la educación no formal de la primera infancia en estas 14ª jornadas de historia de la educación en Chile y América. Podemos quitar la presentación. Ahí está en ello. Gracias. ¿Salió? ¿Sí? Aún no. No. ¿Ahí? Yo la sigo viendo. Dejar de compartir en el bordecito de arriba. Ahí sí, estupendo. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien, continuamos con nuestra segunda presentación. Tenemos a un invitado también bastante especial, como todos los que ya han participado en todas estas mesas. Es el señor Fabián Santibáñez Labra, quien va a presentar aulas y escuelas hospitalarias en Chile, también apuntando a la educación no formal. Fabián es educador diferencial con mención en discapacidad cognitiva y alteraciones severas del desarrollo, magíster en gestión de calidad, máster en pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida de la Universidad de Barcelona, diplomado en prevención del suicidio, diplomado en gestión de calidad, sostenedor de la Escuela Hospitalaria de Chiloé, Escuela Hospitalaria Quillón, Escuela Hospitalaria Provincia de San Antonio, Escuela Hospitalaria Provincia Cordillera Puente Alto, sostenedor y director de la Escuela Hospitalaria El Carmen de Maipú. Muy bienvenido, Fabián. El micrófono es suyo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Y estamos muy bien, gracias. Ya. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar acá, de ser parte de esta mesa y de poder un poco contextualizar el trabajo que se hace en las escuelas hospitalarias a lo largo del país. Bueno, si bien, bueno, las escuelas hospitalarias datan de 1960, la primera escuela hospitalaria en la comuna de Concepción, seguimos siendo una modalidad quizás poco visualizada dentro de la población. Hay mucho desconocimiento de qué son las escuelas hospitalarias y aquí nacen una serie de interrogantes como ¿qué son las escuelas hospitalarias? ¿Son reconocidas o no son reconocidas por el Ministerio de Educación?
cómo se hace una escuela hospitalaria, cuál es el perfil de los pacientes, de los estudiantes que asisten a la escuela hospitalaria, cuáles son el perfil de los pacientes, perdón, que no veo bien la pantalla, ahí sí, cuáles son las edades de atención de los pacientes y si solamente atendemos dentro de los hospitales. Respondiendo un poco a esta interrogante, las escuelas hospitalarias sí son instituciones reconocidas y financiadas por el Ministerio de Educación, el cual entrega la subvención como educación especial, y de esta manera podemos cumplir todo nuestro trabajo. Por lo tanto, las escuelas hospitalarias sí son parte de la educación formal. Yo sé que teníamos que encajar dentro de alguna mesa, pero las escuelas hospitalarias sí tienen una normativa, sí tienen un reglamento, por lo tanto es parte de la educación formal de nuestro país. Y obviamente muy importante también. Bueno, en Chile se hizo la tercera escuela hospitalaria a nivel latinoamericano. La primera fue nuestro hermano argentino, la segunda en Costa Rica y la tercera en Concepción ya en 1960, como les decía. Han pasado cerca de 50 años y aún seguimos trabajando para visualizar la importancia que tienen las escuelas hospitalarias. Las escuelas hospitalarias entran en los hospitales a través del programa de Hospital Amigo, quien coordina lo que es el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Actualmente existen 64 aulas y escuelas hospitalarias en los diferentes servicios del país. Sin embargo, hay otras que no están dentro de estas 64, justamente la Escuela Hospitalaria de Quillón, la Escuela Hospitalaria de Puente Alto, entre otras más, las cuales están en proceso de reconocimiento, pero ya están trabajando desde marzo de este año. Se espera que al final del 2022 seamos cerca de 70 escuelas y aulas hospitalarias a nivel país. Tenemos una circular, la circular número 15 del 2019, que instruye y un poco ordena el trabajo de las escuelas hospitalarias a nivel de hospitales, ya del servicio de salud. Tienen que comprender que son una entidad educativa la que entra en un sector de salud, y eso es algo que requiere de cierta coordinación. En el punto 4 y en el punto 8 hablan de las facilidades del espacio que tiene que entregar la escuela hospitalaria a la escuela hospitalaria y también la atención domiciliaria, el cual todas las escuelas y aulas hospitalarias del país deben cumplir. Y eso es algo que se ha ido implementando en forma sistemática, porque también es un programa que tiende a ser de alto costo, principalmente por el traslado que tienen los docentes en los distintos hogares de los pacientes. Dentro de la atención educativa atendemos a niños, niñas y jóvenes con hospitalización de corta, mediana o larga estadía, ya no solamente en largas hospitalizaciones, sino que legalmente ya podemos atender desde el primer día de hospitalización. Y también muchos de nuestros pacientes tienen algún tipo de capacidad diferente asociada, ya sea a nivel intelectual, motriz, visual, auditiva, retromúltiple, entre otras. Por lo tanto, el perfil de atención es muy diverso. Tenemos 3 modalidades de atención, atendemos desde prekinder hasta cuarto medio, en edades que fluctúan de los 4 a los 21 años de edad en cuarto medio. La atención sala-cama son para pacientes que se encuentran obviamente hospitalizados y el docente asiste a cada una de las salas de hospitalización atendiendo en forma personalizada a cada uno de los niños y niñas y jóvenes. También la atención de aula hospitalaria, que es un lugar físico dentro del hospital donde los pacientes que se encuentran hospitalizados pueden asistir a este lugar, como también pacientes que vienen directamente desde sus hogares y que no tienen otra posibilidad escolar más que la escuela hospitalaria. La tercera modalidad es la atención domiciliaria, que son para pacientes que tienen patología mucho más compleja, compromiso neurológico, que se encuentran conectados quizá a algún tipo de maquinaria, ventilación, etcétera, y que son visitados por sus profesores, en el caso de nuestra institución, 2 veces por semana, y también otras clases virtuales, las cuales vamos a mantener en el tiempo, y aquí hablamos como de una cuarta modalidad que no está reconocida, que es la modalidad virtual, que en el caso de la atención domiciliaria nosotros hemos querido mantener, porque son pacientes que no tienen contacto social y muchas veces sus mamás tampoco, son mamás cuidadoras que están 100% al cuidado de sus hijos en situación de enfermedad. Y acá tenemos arte terapia, educación física adaptada, orientación para los niños y también para los papás. El perfil de los pacientes, tenemos pacientes oncológicos, pacientes derivados del área de salud mental, que es una enfermedad o un sector, ¿cierto?, de la salud que está fuertemente en incremento y que las escuelas hospitalarias también están trabajando fuertemente en lo que es atender a los pacientes derivados del área de salud mental, principalmente con intentos de suicidio,
depresión, ¿cierto? Esquizofrenia, entre otras patologías derivadas. También pacientes con enfermedades crónicas, cardiopatía, más respiratorias, diversas, y también atendemos a pacientes que tengan algún tipo de movilidad reducida producto de un proceso de rehabilitación. Por ejemplo, un accidente que requiere una intervención por un tiempo prolongado de atención. Si bien el espectro autista no es una enfermedad, sino que es una condición, también los equipos de salud mental están derivando bastantes pacientes del espectro autista como un periodo de normalización escolar previo a la educación convencional. Y también, como les decía anteriormente, pacientes que quizás van a hacer toda su escolaridad con nosotros y que no tenían otra oportunidad escolar más que las visitas del docente en sus hogares. Lo importante acá es hacer un trabajo colaborativo porque el perfil del paciente es muy diverso, por lo tanto el docente tiene que estar preparado para atender una población muy amplia de enfermedades. Las escuelas hospitalarias han hecho una labor muy importante en lo que es la inserción escolar, que es el cumplimiento al derecho educativo. En nuestra institución y a lo largo de estos años hemos podido escolarizar a niños y adolescentes, por ejemplo, de 15 años o más, que nunca habían tenido una experiencia escolar o que no eran parte del sistema educativo producto de una enfermedad. Y hoy, gracias a la escuela hospitalaria, le estamos dando la oportunidad a estos niños de cumplir su derecho a educación, pero también de ver la educación como algo mucho más terapéutico. Trabajamos lo que es la reinserción escolar, que es una vez cuando el paciente pasa por la escuela hospitalaria, también requiere una cierta preparación en su escuela que lo recibe. Y la escuela de por sí también requiere manejar información y prepararse para recibir de mejor manera al estudiante que se incorpora. Las escuelas hospitalarias hacen una preparación, una sensibilización, se dedican al paciente, entre comillas, podemos rearmar la vida del paciente que está en una situación crítica en el momento de su vida, y el real trabajo, muchas veces las barreras las encontramos en la reinserción escolar, en los establecimientos educativos que sabemos que tienen una alta demanda estudiantil, que quizás no tienen la preparación para recibir a un paciente que tiene cierta patología, tienen mucho temor, no tiene la herramienta, el tiempo, etc. Y ahí también como escuela hospitalaria podemos apoyar durante todo este proceso. También apoyamos a resolver dudas que puedan tener los equipos docentes, los equipos profesionales de los establecimientos educativos. Por ejemplo, si un profesor tiene un estudiante en situación de enfermedad, ¿cómo se siente el docente? ¿Debe llamar a la familia? ¿Debe contarle a sus compañeros, por ejemplo, que un compañero tiene cáncer? ¿Cómo los ayudo? Generalmente las instituciones tienden a ayudar económicamente. Si bien no está mal, hay otros tipos de ayudas que también nosotros como escuela hospitalaria podemos orientar que esto se mantenga en el tiempo. ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto al volver a verlo? Por ejemplo, en el caso de enfermedades que son bien invasivas, si uno deja de ver al paciente o al estudiante después de un periodo prolongado de tiempo, generalmente pueden tener algún tipo de secuela física, secuela cognitiva, y eso también puede ser impactante para el docente como también para sus compañeros. Si otros padres le preguntan sobre él, ¿qué información debo entregar? ¿Debo entregar el diagnóstico? Sabemos que también eso es un derecho y es una información que puede ser reservada. De ahí nace lo que es la incertidumbre, el temor, la tristeza, la angustia, que como escuela hospitalaria también podemos resolver en las comunidades educativas convencionales. Lo importante es que el apoyo sea integral a los estudiantes, a los pacientes, a la familia, a los establecimientos educativos, a los equipos médicos, pero siempre trabajando a nivel transversal el desarrollo de competencias emocionales, sobre todo en nuestra época, post pandemia también, que el desarrollo emocional se ha visto fuertemente disminuido. ¿Cómo desarrollar competencia emocional en tiempos de COVID? Si bien estamos regresando a la presencialidad, las escuelas hospitalarias todavía estamos recuperando los espacios dentro del hospital, pero ha sido posible trabajar con nuestros pacientes, con nuestra familia, con los hermanos también de nuestros pacientes. Acá tenemos algunas imágenes de la atención domiciliaria, toda la familia involucrada. Cuando nosotros vamos a los domicilios de los estudiantes, nosotros somos las manos de esos niños, pero a través de la pantalla obviamente fue todo un desafío, ya que las mamás, los papás, las hermanas tuvieron que tomar las manos, ¿cierto? Y trabajar con nuestros pacientes, con nuestros estudiantes, para poder cumplir con las tareas que teníamos programadas. Aquí algunas imágenes también de atención domiciliaria, acá del Hospital de Castro, la atención a la cama. Hay también algunos niños que son de distintas localidades de Chiloé.
Quienes desarrollan estas competencias emocionales, la idea es que sean todos los agentes involucrados, los equipos médicos, los docentes, la familia y las comunidades educativas a los cuales asisten nuestros pacientes. Como decía anteriormente, las enfermedades de salud mental están fuertemente en alza y también nosotros como escuela hospitalaria estamos recibiendo una gran cantidad de pacientes derivados del área de salud mental. ¿Qué nos dice la experiencia? Y esto es algo que tenemos que ver a nivel como sociedad, que muchas veces lo que vemos por fuera, ¿cierto? La alegría, no siempre es así, no siempre es la realidad. Por lo tanto, ¿qué debemos considerar a nivel mundial, diría yo? Que tenemos que escuchar. Escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestros hermanos, también ver las distintas estados de alerta a través de observar de distintos cambios conductuales. Muchas veces escuchamos relatos dentro de los colegios, de los compañeros. Tenemos que prometer que, no vamos, que vamos a ayudar, pero no prometer a guardar silencio. O sea, que como profesional escucho un relato de un estudiante, ¿cierto?, que ha tenido algún tipo de abuso o que requiere algún tipo de intervención, tengo que informar y tengo que derivar a los profesionales idóneos, ¿cierto? No realizar prejuicios, creer e incluir a otros gente de ayuda. Eso también pasa bastante, que cuando dicen, tengo conducta suicida, cuando ya pasa un tiempo tendemos a normalizar esta conducta y caemos en no creer, y eso es un grave error. Tenemos que conocer al estudiante, conocer a la familia, conocer el contexto en los que se desenvuelven nuestros estudiantes. Respecto al perfil del docente hospitalario, hemos trabajado como escuela hospitalaria para definir un perfil del docente hospitalario. Y en forma muy personal, creo que no todo profesional se puede desempeñar en una escuela hospitalaria. Por ejemplo, en escuelas donde trabajan principalmente con pacientes oncológicos, tienden a fallecer muchos niños, muchos estudiantes. Y también se requiere una preparación, un estado emocional acorde, ¿cierto?, para cumplir de mejor manera la tarea y que no afecte obviamente a nuestra persona y a nuestra familia. Tenemos que ser un facilitador de los aprendizajes, guiar y orientar, y sobre todo ser un agente de humanización, tener una formación humanística como profesionales que se van a desempeñar en un contexto hospitalario. También va a depender mucho del contexto geográfico. Por ejemplo, los profesores que trabajan acá en Maipú, en Puente Alto, que hacen atención domiciliaria, tienen transporte público mucho más fluido. En el caso de Chiloé, cuesta un poco más, los traslados son bastante extensos, tienen que cruzar barcaza para atender a niños de distintas islas. Lo mismo en otros relatos que hemos escuchado de otros países, por ejemplo Brasil, de profesores que se trasladan en el Amazonas para atender a niños de distintas tribus o de distintas localidades. Por lo tanto, también va a depender mucho del contexto geográfico. Como así también va a depender del docente que atiende en sala cama, que tiene que tener un contacto y una comunicación mucho más fluida con los equipos médicos, atender uno a uno. El docente de aula hospitalaria tiene que trabajar en cursos multigrados, por lo tanto también tiene que manejar el currículum, ser flexible, manejar distintas estrategias didácticas. En el caso de la atención domiciliaria también se trabaja en forma mucho más personalizada, uno entra a la familia, por lo tanto también tiene que haber un respeto detrás de ese proceso. Deme un segundito, por favor. Perdón. Con respecto, y para terminar, la escuela hospitalaria tenemos que ser unos agentes de ayuda, unas instituciones que colaboren a la familia, a la comunidad, a los establecimientos educativos. Muchas veces cuando tenemos un hijo, un hermano o alguien dentro de la familia en una situación de enfermedad, cambia todo estructuralmente. Los papás, ¿cierto?, tienen que pedir permiso a sus jefes para asistir a los tratamientos médicos, el niño que está enfermo debe dejar a su compañero, a su colegio, pero ¿qué pasa cuando eso ya se va normalizando? Cuando pasan 6 meses, 1 año, 2 años, tiende a disminuir las redes de apoyo. Quizá el jefe ya no es tan permisivo para dar permiso para que se ausente para acompañar a su hijo, o quizá los compañeros tuvieron una madurez superior al estudiante y quizá los intereses cambiaron, eso pasa mucho también y ya no existe comunicación. Por lo tanto, como escuela hospitalaria tenemos que evitar que eso suceda, que los apoyos sean durante todo el tiempo y en forma transversal. También ocurre algo sumamente importante y bonito también, que los papás tienden a generar nuevas redes de apoyo con los papás que están viviendo situaciones muy similares a ellos en la sala de hospitalización.
pero la idea es que la pirámide no sea invertida y que la red de apoyo, la comunicación hacia la familia sea durante todo el proceso de enfermedad, sin importar cuánto tiempo eso dure. Eso es la presentación. Espero haber contextualizado de buena forma lo que es el trabajo de la escuela y aula hospitalaria a nivel de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Fabián, y también muy bien dentro de los tiempos, se agradece, ¿verdad? Muy gentil. Interesante presentación, por lo que vamos invitando a todos nuestros participantes a ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat para que una vez que terminemos con las exposiciones, demos paso a las respuestas de estas preguntas. Tenía un video, si Bien. sobra tiempo, al final lo puedo presentar, de la escuela hospitalaria. Estupendo, sí, muy gentil, muchas gracias. Bueno, entonces damos paso a la tercera ponencia de esta tarde, que va a estar a cargo de la colega María Francisca Moreno Jorquera. María Francisca es educadora de párvulos, ha participado en importantes experiencias como formadora de formadores en educación superior y actualmente es candidata a doctora en educación de la Universidad Autónoma de Madrid. La presentación que nos va a compartir el día de hoy lleva por título Los clubes de juegos y el trabajo comunitario para la primera infancia. Bienvenida, Francisca. Gracias, Olga. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de iniciar mi relato, ¿me puedo compartir? No sé si Maximiliano creo que estaba. Sí, Maximiliano. Ya tiene los permisos, Francisca. Gracias. Ahora sí, sí. Perfecto. No tenía... Espero que se vea bien. Me avisan porque hace tiempo ya que no usaba Zoom. Entonces, como sí, que... se ve. Sí, se ve muy bien. Se me olvidaron las aplicaciones. Bueno, gracias Olga, gracias a todos los presentes, también a SECA por la invitación a compartir esta experiencia en realidad, porque los clubes de juego como tal, hoy día en la actualidad ya no existen, son un espacio para la primera infancia que ya dejó de existir hace un par de años atrás, pero lo quise traer para, justamente como decía Marcela, para visibilizar también, o Fabián coincidiendo con su presentación, para darle visibilidad a estos programas o estos espacios que no son los que más se muestran, ¿no? Sea en las redes sociales, como idea, como forma de compartir información, o también me atrevo a decir que no necesariamente como experiencias formativas para estudiantes, por ejemplo, educación parvularia. Entonces, creo que es bastante interesante poner en discusión sus principios, cómo surgen, ¿cierto? Las miradas, los enfoques que tienen esta experiencia. Entonces, si alguien conoce los clubes de juego, si alguien los conoce también, podemos conversarlo después. Yo solamente lo socializo como parte del equipo que ejecutaba estos clubes de juego. No soy la autora tampoco de estos programas. Bueno, entonces, dicho eso, y escuchando a Marcela también y a Fabián, qué interesante sería sistematizar las experiencias con registro de participantes, sean niños, niñas, adolescentes, familias, porque esto es parte también de la trayectoria educativa o de la educación que se instala en el país. Entonces, lo interesante es que, me imagino, no sé si sabrá. Bueno, los clubes de juego y el trabajo comunitario para la primera infancia, historias y contribución a la población infantil que no accede a la oferta formal. Como dice el título, y coincidiendo con los otros colegas, esta era una propuesta comunitaria para aquellos niños y niñas que no podían acceder por distintas razones a la oferta formal en educación infantil. En lo personal estuve trabajando particularmente en la región metropolitana, no conozco cómo fue la realidad de los clubes de juegos en regiones, pero sí en la región metropolitana en zonas de alta vulnerabilidad social. Y como vemos ahí, bueno, los clubes de juegos se ven, hay un niño, ¿no? Y es muy comunitario. Tengo doble
pantalla. Bueno, ¿dónde se inicia esta propuesta educativa? No sé si alguien habrá conocido, conocerá CEANIM, que es una ONG, el Centro de Estudios y Atención al Niño y la Mujer, y CEANIM inicia, pero con otros programas, PMI, otros programas, en el año 1979, trabajando, como dice ahí, en la Florida y la Pintana. Y comienza, como dice, con un grupo de profesionales a atender a estos niños que por diversas razones no accedían a la oferta formal y, como les decía, en zonas de alta vulnerabilidad social. Entonces, ellas forman a lo que en mi momento cuando participé eran las trabajadoras comunitarias, a mujeres pobladoras para la atención de estos niños y niñas. En principio no era un programa educativo, era un programa de atención y cuidado infantil. Y en el año 2005 hasta el 2011 se llaman a pasar, atención y cuidado infantil, clubes de juego en alianza. Entonces esta ONG CEANIM, que ya todavía existe, CEANIM con la Fundación para la Superación de la Pobreza. Y mediante sus servicios comunitarios emerge este proyecto territorial denominado Clubes de Juego. En su momento trabajamos en las comunas de Conchalí, en la comuna de Los Espejos, San Bernardo, La Granja, no recuerdo otra más en este momento. Hoy día los clubes de juego pasaron a ser los CESI, que son de la JUNCI, los Centros Educativos Culturales de la Infancia. Entonces, cuando dejaron de obtener estos recursos de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y ya dejó de funcionar como un proyecto territorial, ya les voy a contar por qué, cuando deja de funcionar, toma, la JUNCI toma estos proyectos comunitarios y los transforma en los hoy día conocidos CESI. Entonces lo que hoy día puede ser un CESI no tiene nada que ver con lo que en su momento fueron los clubes de juego, pero ahí está el origen también de hoy día los CESI. Bueno, ¿qué fueron los clubes de juego? Como les decía, en principio no se pensaron como un espacio educativo, ¿no? Sino que como un espacio de cuidado y atención a la primera infancia por medio de la contratación de pobladoras de las comunas que ya les comentaba. Entonces, estas eran instancias que eran gestionadas y ejecutadas por las mismas monitoras. Estas monitoras, como ven acá en la fotografía, se certificaban, pasaban por un curso que nosotros generábamos como equipo ejecutor, con un curso con una universidad, y ellas se certificaban como monitoras o trabajadoras comunitarias de las distintas comunas. Y los centros, los clubes de juego se levantaban en cada territorio y eran las mismas monitoras quienes tenían que gestionar tanto los espacios como los recursos. Entonces era un trabajo absolutamente comunitario y de autogestión. La Fundación y la ONG entregaban, digamos, el aporte formativo a estas trabajadoras comunitarias y las contrataba. Pero el espacio, digamos, con niños, como tal, el espacio físico, tenía que ser autogestionado por estas monitoras comunitarias. Estos clubes de juego estaban destinados a un espacio para párvulos de entre 1 año y 6 meses y 5 años y 11 meses. Entonces, también dentro de las experiencias que se desarrollaban, era que llevar a estos niños o hacer estas especies de alianzas con los jardines infantiles o con las escuelas, los colegios, para que estos niños en su momento pudiesen acceder, pudiesen tener un cupo, sea en el jardín infantil o sea en la escuela. Entonces también se realizaba como un trabajo de articulación para la transición educativa de estos niños para que pudiesen efectivamente acceder a estos espacios. Y es un servicio, bueno, como acá dice, que se llevaba a cabo en sedes vecinales. Como ustedes podrán imaginar, en las juntas de vecinos, en sedes vecinales, no están pensadas para atender a primera infancia, en ningún caso, no tienen la infraestructura para ello. Entonces, por supuesto, al principio nos pasaba que los niños de 2 años teníamos sillas para adultos, en algunos casos, dadas las condiciones de los centros, no teníamos ni siquiera mesas. Entonces todo era un trabajo comunitario, hacíamos ferias, visitábamos las ferias sensibilizando a la comunidad y hacíamos recolección de libros, en buen estado efectivamente, para levantar pequeñas bibliotecas en estos centros comunitarios. Entonces era de verdad todo muy comunitario, todo partía de la autogestión.
y la proporción o coeficiente en relación a monitor niño era de 1 a 5 máximo. A veces había gran cantidad de niños que necesitaban o demandaban, familia en realidad, que demandaban estos espacios, y lo que se hacía ahí era contratar, formar, capacitar y contratar a nuevos monitores comunitarios. ¿Quiénes eran las trabajadoras comunitarias o monitoras en ese momento? Aquí estas fotos, yo te estoy hablando del año 2008-2009, porque insisto, es un programa que ya no existe, y hoy día son los sé. Mujeres residentes de las comunas donde se insertaba el club de juego, principalmente mujeres residentes. La idea no era que se trasladaran de una comuna a otra, sino que fueran mujeres, jefas de hogar y con sensibilidad al trabajo con la primera infancia, que estuvieran también dispuestas y que quisieran, digamos, superar la línea de la pobreza, porque también funcionaba como un programa pro empleo. Era paralelo entre trabajo con la primera infancia para que este niño y niña no quedara en la calle, porque los niños estaban en la calle, o muchos de ellos, y por otro lado, estas jefas de hogar se formaban como trabajadoras comunitarias en sus propios espacios. Entonces conocían muy bien las necesidades que habían en estos lugares, o cómo se movía, cómo era la dinámica social también. Bueno, y en primer lugar había un proceso de selección, una convocatoria mediante el OMIL, las OPD, las juntas de vecinos, los mismos jardines infantiles, porque estos programas, bueno, hay jardines infantiles que tienen extensión horaria, entonces las educadoras, las técnicos les decían a estas mujeres que a veces eran mamás de otros niños, que si les interesaba el trabajo, como eran de extensión horaria, postularan a este programa. Entonces muchas de ellas efectivamente fueron contratadas como monitoras o trabajadoras comunitarias, por su sensibilidad. Bueno, hacíamos nosotras una entrevista personal, buscando algunos requisitos, ¿cierto?, para la atención y cuidado infantil, una edad sensible, entonces tenía que tener una especial sensibilidad por la primera infancia y por supuesto necesitar trabajar, y luego se le contrataba por un periodo de 8 meses, renovable por 8 meses más. Olga, si estoy en el tiempo, no sé cómo voy, tú me dices nomás, ¿sí? Aún Bueno, tienes tiempo, tranquila. gracias, Olga. Bueno, y estas mismas trabajadoras comunitarias, aquí les muestro las fotos. Aquí estamos en la biblioteca Gabriela Mistral, capacitándose. Entonces era masivo, porque juntábamos a todas a las monitoras de la región metropolitana, y luego ellas iban a hacer sus trabajos territoriales. Entonces, ¿en qué se capacitaban? ¿En qué las formábamos? Bueno, principalmente habilitación laboral, muchas de ellas con edad, digamos, media, ya no adolescentes, quiero decir, sino que personas a veces que nunca habían trabajado en su vida y que a los 40 años o 45 años deciden trabajar. Entonces había que hacer un trabajo de habilitación laboral porque nunca habían trabajado. También otro de los ámbitos en los que capacitábamos a estas mujeres, nunca tuvimos hombres. Importancia en la educación en los primeros años, desarrollo socioemocional en los niños y niñas, y trabajo con la familia, aquellos contextos que favorecen el aprendizaje de los niños y las niñas, desarrollo físico y psicomotor, y también desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, familia y vida saludable. Es interesante mirar esto porque por eso también pienso como en su sistematización, porque nosotros en términos curriculares no podíamos tomar las bases curriculares porque éramos un programa que también era muy ajeno al sistema educativo, incluso no formal, era mucho más ajeno. Entonces tomábamos sí las bases del 2001, o sea, ya ha pasado bastante tiempo, y de ahí intentábamos orientar, focalizar, pero también pensábamos que este grupo de mujeres interesadas nunca habían trabajado con niños, entonces en ningún caso la propuesta inicial al menos era de formarlas en planificación curricular, por ejemplo, en diseño curricular o en evaluación. Más que su experiencia personal como madres la llevaban sí al trabajo educativo con los niños y las niñas, entonces más o menos sabían hacia dónde había que moverse. Y bueno, otra de las características de este programa, como les comentaba, era la alta participación de la comunidad, y también se sensibilizaba mucho. Entonces acá, más que nada registro, este era
el Club Exploradores del Borlengue. Así le pusieron, había una jornada, comillas, mañana y una jornada tarde. Entonces, bueno, no es un espacio claramente pensado desde y con la primera instancia, sino que es donde llegaron estos niños y niñas. Pero era un espacio abierto y que de a poco se fue mejorando en ese momento. Entonces ahí van caminando dos trabajadoras comunitarias y ellas asumían en ese momento también su rol, que usaban pecheras, una suerte de delantal, ¿cierto? Como que imitaban un poquito el rol de la educadora, la técnica en educación particular. Otro elemento, si acá pueden ver, se nota que son juntas de vecinos, son sedes comunitarias, por las sillas, ¿cierto? El espacio, y ellos que estaban con delantal blanco, en ese momento fueron estudiantes de, si no me equivoco, de medicina, que pueden haber ido a hacer su práctica, entonces después nos hicieron una capacitación en primeros auxilios, porque evidentemente necesitábamos tener esas, yo digo necesitábamos porque yo también participaba como una trabajadora comunitaria más. Entonces esto era gratuito, nosotros prestábamos el espacio para que ellos trabajaran con la comunidad, pero también nosotros aprendíamos de. Y acá hay una fotografía, yo no sé si alguien recordará la Universidad Arcis. En su momento existió la Universidad Arcis, y ellas son estudiantes en algún momento también de Pedagogía en Educación Parvularia en la Universidad Arcis, donde se hicieron prácticas en los clubes de juego. Entonces, claro, poniendo foco en la atención en el cuidado infantil como programa no convencional, pero también en esta idea de fortalecer esta perspectiva comunitaria de las educadoras en formación. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente todo el proceso es autogestionado, con el aporte de la comunidad directamente, la formación era gratuita, aquí las estudiantes que iban a práctica hacían talleres con las familias de los niños y las niñas cuando levantábamos demanda, por ejemplo, alimentación saludable, y las mismas estudiantes de educación parvularia hacían capacitaciones con los padres o los adultos responsables de estos niños y niñas. Eso es importante destacar. No necesariamente se generaba un vínculo o una alianza estratégica con las familias, sino que nosotros le llamábamos adultos responsables. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá o el papá o este adulto directo o familiar directo en realidad estaba en la cárcel, o no era parte de la vida de este niño y la niña. Más bien los abuelos en algunos casos, alguna familiar lejano, etc. Y muchas veces tuvimos que tomar decisiones con Sename, en fin, por derivaciones de algunos casos bastante complejos con niños y niñas, porque son de sectores bastante vulnerables. Entonces tomábamos, gracias Olga, tomábamos contacto con, en realidad, el adulto responsable. Es una mirada bastante rápida. Y bueno, quise compartir aquí con ustedes unos relatos de quienes son, bueno, ahí Teresa Gaete, técnico en párvulo, algo interesante, estos son relatos de su experiencia como trabajadora comunitaria en los clubes de juego. Hoy día, me atrevo a decir, porque son casos que conozco y mantengo hasta el día de hoy vínculo con aquellas personas, hay muchas mujeres que en ese momento entraron como trabajadoras comunitarias, pasaron por formaciones, estudiaron técnico en párvulo, luego estudiaron la pedagogía en educación parvularia, y hay varias que hoy día son magíster y están trabajando en Funge, en Integra, y tienen un rol sumamente asumido, o sea, absolutamente logrado uno de los propósitos, que era superar la línea de la pobreza en términos familiares. Bueno, aquí solo un relato para mostrarles, dice: a mí me invitaron a una reunión para unos cursos de ayuda a la mujer y pensé en ir porque yo no trabajaba en ese entonces. Me capacitaron un par de meses en la Universidad Arcis. Yo tenía mi título de técnico en párvulo que saqué en la enseñanza media. Así es que algo sabía del tema y me quedé trabajando en los clubes de juego. A mí me gustó, si bien no era mucho el aporte educativo que hacíamos, logramos sacar a varios niños de la calle donde pasaban gran parte del día, porque sus madres trabajaban y no tenían nada que hacer. Creo que lo recreativo los atrajo y mantuvo con nosotros. Fue una oportunidad para mí, ya que a través de estos talleres conocí personas y encontré trabajo en un jardín multicultural, donde yo podía enseñar algo de mis raíces. Yo hablo la lengua mapudungun y esto lo valoran en Seanin.
O sea, aquí podemos ver un relato efectivamente que eran niños y niñas de la calle, esta trabajadora comunitaria vio un espacio, una posibilidad laboral también, y para desarrollarse. Y que efectivamente, en principio, no era un trabajo educativo como tal, sino de contención efectivamente emocional, y era también un espacio para que los niños y niñas estuvieran salvos de cualquier peligro, porque efectivamente eran niños que estaban, niños me refiero a guaguas de 2 años o niños bebés en la calle, porque sus familias estaban en condiciones que realmente no las podían atender. Yo me atrevería a decir en algunos casos que ni siquiera sabían dónde estaban sus niños, porque estaban al cuidado de sus abuelos o de sus vecinos, u otras, muchas realidades bastante adversas. Bueno, y aquí tengo otros relatos que no los voy a leer por temas de tiempo, pero fuimos también al zoológico, muchos niños nunca habían ido al zoológico, incluso trabajadoras comunitarias nunca se habían movido mucho de sus mismas comunas donde habitaban, conocieron zoológico. Acá, como se darán cuenta, es un patio de estas juntas de vecinos, absolutamente no tiene, o sea, no tiene pasto, pero era un lugar donde se podía cuidar efectivamente y atender a este niño y a esta niña. Y aquí hay otras capacitaciones, otras formaciones. Aquí Jacqueline ya en ese momento pasó a ser estudiante de psicopedagogía, y lo bueno también que varias optaron por seguir otros caminos formativos como técnico en salud o pedagogía, etc. Bueno, eso quería compartir, los clubes de juego y el trabajo comunitario intenso que ahí en ese momento se dio, y que hoy día son los CESI, ya tienen otro carácter, dejan de ser clubes de juego. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a ti, Francisca, por tu presentación. Muy interesante también, y qué bonito esto traer a la memoria los inicios de estos clubes de juego, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y bueno, damos espacio ahora a comentarios, preguntas. Ya tenemos una mano levantada. Benjamín Silva tiene la palabra. No te vemos, eso sí, Benjamín. Dice que le tienen que habilitar el micrófono, pero no sé qué le pasa. Ah, vale. Sí, tampoco te escuchamos. Aló, aló, Benjamín, ¿estás por ahí? Ah, dice sí, estás en cámara. Pero tampoco te escuchamos, Benjamín. Ya, voy a aparecer por otro. Sí, tengo dos preguntas. La primera, tres. Primero vi que todas tienen una raigambre histórica bien interesante de rescatar. La del aula hospitalaria me llamó la atención, que dijiste que era la primera en Chile y la tercera en Latinoamérica, y se desarrolló en los años 60. Si tienen más antecedentes del desarrollo entre los 60 y el 73, y por qué fue el primer lugar Concepción, si tiene algún antecedente, por qué ese entendí yo que había sido. A la Francisca Moreno de los clubes de juego escolar, dijiste que partieron en el año 69, y qué antecedentes tienen entre el 69 y el 73 en esas primeras experiencias, y por qué surgen en ese, o sea, me imagino, dado el contexto y todo, pero como si tienes más antecedentes de ese primer surgimiento entre el 69 y el 73, y a Marcela Gajardo, si en la temática que ella desarrolló, bueno, ¿cuáles son los primeros, el primer periodo de desarrollo de estas experiencias educativas de las cuales habló? Eso. Bien, le damos la palabra a Fabián, que fue quien primero consultó, luego Francisca, y finalizamos con Marcela Gallardo. La verdad, siendo bien sincero, no tengo tanta información, ya, pero en los registros estaba de que la Escuela de Concepción fue la primera en Chile y en Latinoamérica,
Sin embargo, después de investigando un poco, llegamos a la conclusión de que Chile no fue la primera en Latinoamérica, sino que la primera fue en Argentina y la segunda fue en Costa Rica. Generalmente, bueno, las escuelas hospitalarias nacen a partir de necesidades que no están resueltas. Y justamente en el Hospital de Concepción, en 1960, empezaron como una especie de voluntariado atendiendo a los niños hospitalizados. Entonces, a partir de eso, nace como la primera experiencia pedagógica en un hospital, acá en Chile. Pero más información con respecto a eso no tengo. Después ya, cerca del 80 y algo, ya partieron las segundas escuelas hospitalarias, o sea, hubo una brecha importante con respecto a la creación de escuelas hospitalarias. Ya, y ya cerca del 90 en adelante, empiezan como fuertemente lo que son las normativas en escuela y aula hospitalaria como para establecer un poco como una modalidad dentro de la educación en Chile y dentro de la educación especial. Antes funcionaba más como una especie de voluntariado. Eso, no sé si respondí más o menos su pregunta. Gracias, Fabián. Le damos el paso entonces a Francisca Moreno. Gracias. Sí, la pregunta, bueno, insisto, yo no fui parte del grupo original de esta ONG, sino que fui una trabajadora. Ya cuando se empieza como a institucionalizar, le empiezan a dar otras formas de interesándose a los clubes de juego. Pero respondiendo a tu pregunta, Benjamín, en realidad es del 79, ¿sí? Empieza este programa. Y antes de ello están los PMI, los programas de mejoramiento, no me acuerdo, pero no me acuerdo cómo era la sigla, pero también están, aquí estoy leyendo, entre 1971 y 1997 están los centros, se desarrollan por esta ONG, no en alianza con la fundación, sino solo como ONG, se desarrollan los CAPS, los Centros Comunitarios de Atención Preescolar. En sus características tienen la misma descripción que los clubes de juego, o sea, al menos tienen los mismos propósitos. Y esa es la antesala. Entiendo que también esta ONG, paralelo a ello, desarrollaba eran proyectos comunitarios de desarrollo a la primera infancia también, pero era de la ONG SEANIM, su orientación es a promover la resiliencia en todas sus características, en sus formas. Y una de ellas, uno de los espacios que encontró una forma de promover la resiliencia fue con los niños y niñas de sectores vulnerables de la región metropolitana, por medio, en primer lugar, de los CAPS y después de los clubes de juego. Entonces, ese es el primer registro, y yo creo que sí vale la pena sistematizar esas experiencias, pero no estoy tan segura que estén tan sistematizadas. Hay fotografías, sí, pero... Sí. Y hubo unos centros que estaban en Lo Espejo, y ahí había mucha identidad con los clubes de juego y cómo la importancia que le daban las mujeres trabajadoras, pobladoras, a estos clubes de juego para que sus niños y niñas fueran. Entonces se instalaron en iglesias, en varios lugares, si los niños no iban a jardín infantil. A veces preferían las mamás o este adulto responsable llevar a estos niños a los clubes de juego que un jardín infantil, por el tipo de vínculo, porque se hacían visitas domiciliares también. Entonces, eso un poco de la historia de Benjamín y colegas presentes. Gracias, Francisca. Sí, los PMI, Programa de Mejoramiento de la Infancia. De la infancia, sí. Es que y también funcionaban en juntas de vecinos, efectivamente. Y que de pronto cuando se ocupaba la sede vecinal para velatorios, a veces de algún vecino, se suspendían las actividades. Entonces, claro, era bien difícil desarrollar educación ahí en esos sectores, pero eran necesarios. Muchas gracias. Gracias. Bien, y le damos el espacio a Marcela Gallardo para que responda a Benjamín. Hola, Benjamín. Bueno, los jardines, las modalidades en sí no convencionales parten desde el 98 con los jardines sobre ruedas y el 2019 del jardín entre islas. Así que son dos modalidades que también principalmente focalizadas a lugares rurales aislados. Ahora, ¿qué es importante señalar? Antiguamente, no tan antiguo, pero ya desde el 94 existían los jardines comunitarios y que también
son como la cuna de estas modalidades, como el jardín sobre ruedas, el jardín entre islas. Pero, por ejemplo, acá en la región, teníamos 6 jardines que eran jardines comunitarios en 94 y hoy día son jardines ya convencionales, en donde incluso ya hemos tenido proyectos de reposición de más de 1.300 millones de pesos para reponer, ¿cierto? Y tener en condiciones nuestros establecimientos. Lo que dice la Francisca, me fascinó ahí los comentarios de cómo también de la importancia de hacer historia y de ser, también somos parte de esa historia y que muchas veces pasa el tiempo y no se rescata toda esta trayectoria que hemos vivido también como nivel de educación parvularia, porque las que tenemos un poquitito más de 20, nosotros comenzamos con los objetivos generales y específicos a planificar y desde el 2018 a la fecha hemos tenido pero todo un cambio de actualización de las bases curriculares, marco para la buena enseñanza, estándares indicativos de desempeño. Hemos estado en el nivel de educación parvularia con una reforma y con un movimiento muy, muy, muy fuerte y que también nos ha movilizado a buscar diferentes formas, maneras de desarrollar nuestra labor educativa y también en contextos muy diversos. Así que, Benjamín, cualquier cosa también, si necesitas mayor información, tu correo y podemos estar en contacto. Estupendo. Estamos ahí ya generando redes. Muchas gracias, Marcela. Tenemos varias preguntas que nos dejaron en el chat y para volver, ¿no es cierto?, a tomar la palabra con Fabián. Bueno, un comentario, Giovanna González nos comenta que ustedes han realizado, dice, un trabajo muy comprometido. Su hijo, dice, fue beneficiario del aula hospitalaria y tiene una muy buena opinión del trabajo realizado, ¿ya? Por su parte, Verónica Barría, directora docente de la carrera de técnico universitario en educación parvularia de la Universidad de los Lagos, también deja una pregunta, no sé, Verónica, ¿estás aquí? Si gustas realizarla directamente. Sí, ay, gracias, Olga. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por las presentaciones. Justo me llegó una colega, así que escuché a Fabián y escuché a señora Marcela. Yo ya había escuchado ya el proyecto de Fundación Integra, de repente obviamente los tengo invitados acá para mis técnicos universitarios en educación de párvulo. Y esa es la pregunta, Marcela, dentro de ese proyecto maravilloso que ustedes realizan, que yo sé que está la colega y un monitor que hoy en día se presentó como un tío educador que está formándose, ¿no es cierto? Sí. ¿Existe la posibilidad de más técnicos en párvulo en esas modalidades no convencionales? Porque siempre es la educadora de párvulo que va entre islas. ¿Cuánto es la cantidad del equipo técnico que debería, digamos, trabajar? El equipo técnico, Verónica, son de 2 personas que se están yendo, 2 personas, una educadora, la educadora de párvulo, y un animador conductor que nosotros tenemos agentes educativos técnicos de párvulo varones. Ay, muy orgullosa yo de Sí, de hecho quiero invitarlo igual en otra oportunidad. Sí, sí. Y ellos, o sea, ellos son los que continuamente realizan las visitas, es cierto, a estas modalidades. De los 5 días a la semana van 4 días a la semana a estas modalidades, porque ese 5.º día es de planificación, organización y evaluación, ¿cierto?, de todo lo que se trabaja a nivel educativo, ¿ya? Perfecto. Esas 2 personas son las que efectivamente van diariamente, pero además va una coordinadora técnica. La coordinadora técnica va de lunes a viernes, ¿cierto?, y monitorea el trabajo que hacen las distintas parejas, los distintos equipos, a las distintas modalidades, y que en la región tenemos 3, porque están organizados en 4 territorios de modalidades no convencionales, porque así que, ahora, de que puedan ir alumnas, nosotros sí recibimos alumnas en práctica.
Eso quería saber también. Y las alumnas en prácticas que hoy día tenemos de la Universidad de los Lagos, y tenemos varias, especialmente en Chiloé, con muy buenos resultados, se coordinan, como ustedes saben, a finales de cada año con el departamento también de desarrollo de personas. Cuando hacen estas prácticas, efectivamente pasan a formar parte de este equipo. Ahora, en el Jardín Entre Islas, recuerden que comenzamos el 2019, 2020 tuvimos pandemia, 2021 pandemia y hoy día estamos retomando. Así que como Benjamín le gusta la historia, no tenemos mucha historia de llegar con los equipos educativos, con todo, porque tuvimos 2019 y ahora 2021, 2020-2021, disculpa, estuvimos con modalidad a distancia, y íbamos también a apoyar con material fungible, con libros, con cuentos, con recursos, y también con alimentos a las familias. Igual llegábamos junto con los equipos educativos, pero no a realizar las intervenciones, las clases, intervenciones educativas como habitualmente lo hacíamos. Así que, Verónica, nada es imposible. Sí, todo se puede hacer, así que usted con Olguita, sí, que es en mi casa acá también, cualquier cosa nos comunicamos para contactarte para que si hay alumnas interesadas en hacer práctica o visitar. Verónica, es súper importante dar a conocer estas iniciativas. Nosotros mismos, valorar lo que hacemos también en la región. Yo siento que uno tiene que partir en casa. Yo también se lo he dado a conocer también a otras instituciones que tienen la carrera. Yo siento que uno hace educación ahí, donde se requiere, donde se necesita, y también depende de nosotros si vamos avanzando en desarrollar programas y proyectos cada vez más pertinentes al territorio, al contexto y a la necesidad. Y también al derecho de que esos niños tengan ese acceso a la educación popular. Así que bueno, está abierto frente a cualquier necesidad, requerimiento, información. Muchas gracias, Marcela. La motivación es alta, ya hemos escuchado el proyecto, entonces, por eso que a través de Olga y de todas las expositoras, ahí te lo pregunto más directamente, ¿está la motivación por ese proyecto como la motivación también de participar en el proyecto de Fabián? ¿No es cierto? Porque hay que buscar ahí redes. Muchas gracias. Perdón, Verónica, nosotros bien felices de recibir. Tenemos recientemente estudiantes en práctica de psicopedagogía en Castro, y en Chillán tenemos también una práctica que inició ahora, pero es del IPP. Nosotros costeamos lo que es el traslado de las estudiantes, entonces de antemano avisar de que la idea es que las estudiantes en práctica puedan cumplir con todas las modalidades de las escuelas hospitalarias. Y eso también considera trasladarse a los distintos espacios donde están nuestros pacientes. ¿Dónde están los niños? Exacto. Muchas gracias, Felipe. Así que con Olga también vamos a hacer redes al término de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, también por tus consultas. Y tenemos otra pregunta para Marcela Gallardo de Amanda Barría. En realidad son dos preguntas. Dice, no sé, Amanda... Es que yo se las respondí, yo me adelanté y las respondí directamente. Pero sería interesante conocerlas para el público, por favor, si es posible. La primera de ellas dice, ¿a través de qué mecanismos hacen parte a las familias en el proceso educativo? Y la segunda, ¿cómo generan y logran esta educación pertinente según el contexto, los contextos territoriales y culturales? Sí, ahí yo le comentaba a Amanda que en la primera pregunta de cómo involucramos a la familia, las involucramos desde distintos ámbitos, desde la integralidad de nuestros niños y niñas en el momento en donde estamos realizando las intervenciones educativas, pero también en los otros periodos, en el día a día, en los cuales no tenemos a nuestros niños y a nuestros padres en las actividades dirigidas ¿cierto? de la modalidad. Ellos son partes, por ejemplo, desde la implementación del lugar, porque recuerden que ellos van una vez a la semana, por ende hay que organizar los espacios, ubicar, ¿cierto? Y localizar los materiales didácticos. Ellos se hacen parte como un equipo más frente en estos momentos. Ellos también
cumplen un rol importante cuando se entregan las instrucciones, cuando hay ciertos horarios, ciertos más establecidos y formales de la colación, porque comen una pequeña merienda, no almuerzan allá, pero sí una pequeña colación. Son parte también de las lecturas sostenidas, de las obras de teatro, porque si los incluyen en ese tipo de actividades, también son responsables cuando se trabajan con el método de rincón, en donde hay dos papás a lo mejor ahí organizando estos rincones y también apoyan en la labor educativa con el equipo. Desde esa vía, ¿cierto?, se van incorporando a los padres en la labor educativa que nosotros realizamos. Y lo otro es cómo vamos trabajando, ¿cierto?, la pertinencia cultural. La comunicación y el transmitir la historia de las familias y que los niños vayan valorando el entorno es un eje que se trabaja mucho en las modalidades no convencionales. Desde el hacer historia, de que también los padres sean los que transmiten esas características del entorno, pero también utilizando también el entorno, el ambiente como una instancia de aprendizaje. Se utilizan mucho los recursos naturales, se aprende mucho del entorno geográfico, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, y también se trabaja mucho sobre la valoración del entorno. Por eso es que es muy importante el trabajo también, la vinculación que se hace ahí con la familia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Y tengo otra pregunta para ti, de Lorena Escobar, también colega de la Universidad de los Lagos de Chiloé. Consulta, Lorena, si existen nuevos proyectos de atención no convencional, además de ya los mencionados, como los jardines entre islas, jardín sobre ruedas. Hay jardines que se están desarrollando también en el hospital en otras partes de Chile, ¿ya? Fabián ahí de conocer programas hospitalarios de Fundación Integra. Hay también para que están en cárceles, para también atender, hay programas, en la zona de la Araucanía también hay programas que es propio y regional, que es en el periodo especialmente focalizados para las temporeras. Y eso como modo nacional. Ahora, aquí en la región tuvimos un jardín al hospital que se cerró, seguimos ahora con el jardín con la modalidad no convencional y con nuestro jardín entre isla, que eso es propio. Ahora, aquí en la región sí estamos preparando otro. Ah, prepárense, viene otro. Pero estamos en preparación, por ende, no, vamos a ver qué sucede. La vida nos da de repente nos genera ahí algunos desafíos, así que vamos a ver qué sucede, pero yo valoro esas preguntas, saben, que más que nada porque tenemos que hacernos cargo y tenemos que ir avanzando en efectivamente crear y buscar en nuevas formas de poder educar. Y eso tiene que partir de nosotros, de quienes somos parte también del sistema educativo y que hoy día, gracias a Dios, porque la vida da muchas vueltas, nos involucramos en el nivel de educación parvularia. El Fabián también de lo que está viviendo hoy día, que ¿sabes qué? Yo pensaba que era un hombre como mucho mayor, y lo veo tan jovencito, y yo digo qué orgullo y qué alegría y qué esperanza me da que el día de mañana vamos a tener gente con esa fuerza, con esa energía, tratando de aportar en educación para nuestros niños que más lo necesitan. Así que cuando hayan novedades, ahí también se los informaré. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Sí, nosotros también en la Universidad La Sede de Chiloé tenemos el orgullo de contar con Fabián en la red de ULAGOS de profesores de Chiloé y Palena, que pertenece, ¿no es cierto?, a las escuelas hospitalarias de Chiloé, de la Escuela de Castro y de Quillón. Así es que, no, todo un orgullo, y sí, efectivamente ir motivando a la juventud a ir haciendo y aportando dentro de estos programas, brindando los sectores en donde los niños y las niñas aún no pueden recibirla. En la ponencia de Francisca Moreno, Giovanna González también dejó un comentario que dice: conocí el programa Adopta a un Hermano de la Fundación Superación de la Pobreza. Sí.
Sí, complementando, gracias Giovanna. Lo que pasa es que la Fundación para la Superación de la Pobreza tiene distintos programas. Y en su momento existió el Adopta un Hermano, de cual yo también fui tutora, tutora individual y tutora grupal en Valparaíso. Entonces trabajábamos en los cerros de Valparaíso con niños y niñas, pero tiene otras características del programa Adopta un Hermano, pero también tiene que ver con acompañar a niños y niñas de espacios territoriales vulnerables en su proceso educativo, y uno conoce a las familias también y bueno, conoce diversas realidades. Lo interesante, mientras lo escuchaba, lo interesante es pensar, bueno, cómo están hoy día esos niños y esas niñas, qué pasó en su historia de vida, que, si lo quiero plantear así, qué impacto tienen estos programas no convencionales o alternativos o diversificados, como se les llame, en sus vidas, porque como les decía, en un inicio no tienen la intención, o el espíritu directo no es el foco educativo, sino que es contención y es cuidado de un contexto bastante agresivo para la primera infancia. Entonces, yo creo que vale la pena mirar ahí qué pasó, Giovanna. Yo me acuerdo de Karina, de la niña con la que yo era tutora, pero no sé qué será de ella hoy día. Entonces también son, digamos, programas que valdría la pena traer hoy día al presente y ver qué pasa ahí, ¿sí? También en la escuela hospitalaria, qué pasa con relatos de participantes, Marcela con los programas. También entiendo que Junji, bueno, Integra tiene programas no convencionales o alternativos a lo largo de todo el país, que tiene que ver, efectivamente, hay un programa en el sur de Chile que no va a existir en el norte porque responde a la demanda local, a la demanda territorial. Entonces hay una diversidad y en ese sentido una riqueza, y hay un saber detrás de ello que creo que es importante mostrar, ¿sí? Porque no solo existe la oferta formal, yo creo que de pertinencia cultural, ahí tenemos mucho más que decir desde ahí, quizás que desde un programa formal, digamos, de educación. Bueno, pero también Adopta un Hermano, sí, también participé ahí. Gracias, Francisca. Sí, se hace necesario, importante ir documentando todas estas experiencias, ¿no? Así es que ahí hay interesantes desafíos, a ver quién coge esa invitación, pero muy bien. Y contarles que nos va quedando una última mesa, que es la mesa 4, Sistema Escolar y Pueblos Originarios, Mapuches y Andinos 1920 a 1973. Esta mesa va a llevarse a cabo el viernes 25 de abril desde las 10:30 a 12 horas. Vamos a tener ahí párvulos en asociaciones profesionales y cursos de tensión y cohesión a cargo de Cynthia Anderstein, de la Universidad Católica de Chile. La segunda ponencia, Carrera Profesional Individual versus Desarrollo del Campo, una paradoja del sistema de desarrollo profesional docente en la visión de educadores de párvulos, a cargo de Marcela Pardo, de la Universidad de Chile. Y la tercera ponencia, Hombres de Cotona Verde, trayectorias formativas y profesionales de educadores de educación inicial, a cargo de Alejandra Falabella. Posteriormente a esas ponencias vamos a realizar la presentación del libro Colección Historia Social de la Educación Chilena, tomo 7 de Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, a cargo de Benjamín Silva, coordinador del Centro de Educación y Cultura Americana. Benjamín, te cedemos la palabra para ir cerrando ya esta jornada. En nombre del Centro de Educación y Cultura Americana, la entidad que organiza hace 14 años esta jornada, y a todas las universidades y ONG que nos apoyan, que como pueden ver en los afiches son bastantes, así que para no arriesgar olvidarme alguna, no las nombro, pero están ahí. Le damos las gracias a las dos expositores y al expositor. Creo que fue una instancia de aprendizaje muy interesante. Esta jornada siempre ha sido un espacio de atención preferente de la educación
de educación de párvulo y educación inicial. Estamos muy contentos de haber contado con esta experiencia. Y sí, una indicación, que es que la mesa 2 se dividió en dos partes. Una fue el lunes 11 y la otra va a ser el lunes 25, que la mesa número 2, educación desde y sobre mujeres. Así que por quien llegaron también les podemos enviar las indicaciones el próximo lunes de 2:30 a 1:30. Una división que sí después que ya se había hecho el programa, pero bueno, estas cosas ocurren en la televida, y ahí se va a exponer sobre experiencias sobre la educación y el desarrollo de mujeres durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Así que le doy las gracias a la expositora, espero poder expositores tomar contacto con quien no conozco para poder seguir profundizando. Muchas gracias. Gracias a ti, Benjamín. Y claro, gracias Y una a... última cosa, ¿Sí? que me dicen que si ojalá todas y todos nos puedan seguir al Centro de Educación y Cultura Americana en nuestras redes sociales, que se han puesto en el chat. Estamos en Facebook e Instagram, así que ojalá todos se puedan sumar. Excelente, ahí extendida la invitación. Giovanna González agradece, dice, excelente exponencia, muchas gracias por la invitación, saludos desde la Universidad de La Serena. Muy bien, y están los contactos ahí en el chat para seguir, ¿no es cierto?, acecamericana.cl, comentarios, correos, invitaciones también. Siempre es importante en estas instancias ir generando redes. Así es que sí, invitamos por favor a encender las cámaras para, por favor, una fotografía que precisamente va a ir a nuestras redes sociales. Si les parece, quienes tienen sus camaritas ahí apagadas, invitamos a encenderlas para una última fotografía. ¿Estamos? Algunos todavía están tímidos. Muy bien, yo guardé registro ahí de una. Me imagino que Amanda Barría, que siempre también nos acompaña ahí en todo el soporte técnico. Ahí está, hay más gente que se está sumando. Estupendo. ¿Quién está grabando? Yo. Amanda. Ya, perfecto. Sí, Amanda, siempre ahí alerta. Bien, no me queda más que agradecer su participación, agradecer su asistencia, agradecer especialmente a Marcela Gallardo, Francisca Moreno, Fabián Santibáñez, que nos acompañaron con sus presentaciones, agradecer su tiempo por compartir su experiencia, y bueno, quedan cordialmente invitados para las próximas ponencias. Muchas gracias, que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, gracias a todos.